Bueno, voy a dar comienzo a este seminario de el Reiki desde la perspectiva de la medicina china energética. Esto es una interpretación personal, dejo eso como aclarado desde el principio. Cualquier discrepancia que tengan con los comentarios que digo está bienvenida y bueno, ahí podemos ir debatiéndolo también. Voy a contar un poquito mi historia. Mi nombre es Pablo Lacur. Yo empecé a conocer el Reiki en el año 2006. Yo estaba estudiando ingeniería en materiales en Buenos Aires y una de las personas que trabajaba ahí, que era la secretaria del instituto donde yo estudiaba, era profesora de yoga y maestra de Reiki, y me invitó a lo que sería como un primer nivel o iniciación de Reiki. Yo fui sin saber bien de qué se trataba. En realidad yo ya la conocía ya porque estaba tomando clases de yoga que ella daba ahí en el instituto. Y era como un espacio también como de relajación. La verdad que llevaba una vida de estudiante en una ciudad que no era mi ciudad natal, con mucho estrés. Si bien era joven y lo podía llevar bien ese estrés adelante, siempre que estaba en esas sesiones de yoga me quedaba profundamente dormido y experimentaba unos estados de relajación que para mí eran estados alterados de conciencia. Porque dentro de mi conciencia de vigilia, digamos, no solía estar muy relajado. Bueno, hice el primer nivel de Reiki, me encantó, me quedaron muchas dudas, estuve mucho tiempo de alguna manera queriendo como ir resolviendo un rompecabezas que era para mí tratar de descifrar qué era la cultura oriental. Siempre me pareció el Reiki así como, por lo menos como se enseñaba, me dejó muchas incógnitas. Eh, Tenía una mente muy escéptica. Yo como estudiante de ingeniería era como que todo lo sometía a un análisis riguroso, a un escrutinio. Necesitaba entender bien las cosas, el porqué, que tuvieran sentido. Obviamente me faltaba muchísima información, muchísimo conocimiento para poder darle sentido a ciertas cosas en aquel momento, pero básicamente me puse a estudiar como para ir tratando de ir llenando esos huecos. Un poco, bueno, en la historia del Reiki como que la acepté, pero tampoco la creí del todo, ¿no? Con esta cuestión de la duda ante todo, tenía esa forma de pensar, ¿no? Y al mismo tiempo estaba estudiando distintas corrientes filosóficas orientales. Me acuerdo en su época estaba estudiando un poco teosofía, después de lo dejé de estudiar, pero como que me ayudó a armar un mapa, a reconocer, bueno, qué venía de India, qué pasaba en China, qué pasaba en Tíbet, qué pasaba en Japón. Fue algo que fui elaborando con el tiempo, y en principio eso fue una de las cosas que también como que me hicieron un poco de ruido internamente, de decir, bueno, el Reiki viene de Japón a través de Usui, a través de su discípulo Hayashi, que llega a Hawái, y de Hawái a través de Hawái o Takata llega a Occidente a través de Estados Unidos y se difunde por el mundo. Pero para los que más o menos conocen la cultura japonesa, yo la conozco muy superficialmente, pero sí entiendo que en la cultura japonesa hay como una puesta en valor muy grande del silencio y de la simplicidad, lo cual tiene sus pros y sus contras, desde mi perspectiva, porque digamos que a veces los maestros pueden llegar a ser parcos en palabras, entonces dejan mucho a la interpretación. Y eso para mí como que me ayudó un poco a entender por qué se enseñaba Reiki por un lado, pero después te metían el sistema energético de los chakras que venía de la India, como para compensar. Tiene mucho sentido, yo sí lo analizo en este momento, pero en su momento me parecía que era como algo que no encajaba muy bien en este rompecabezas, ¿no? Como mezclo o junto una técnica japonesa con el sistema energético desde la perspectiva de la Ayurveda, supongamos, bueno, una perspectiva hindú de los chakras.
Entonces, bueno, seguí investigando sobre budismo también. En su momento también me resultaba muy raro la historia de Usui, que era como el director de un retiro cristiano. Ahora sí lo entiendo, porque bueno, tuve la posibilidad de viajar a China, por lo menos no a Japón, pero sí a China, y entender que todas las religiones están ahí presentes. Entonces, bueno, puedo aceptar un poco más esta historia que en su momento me generaba muchas dudas. Pero bueno, yo seguí investigando, hice un segundo nivel, conocí los símbolos, después entré en contacto con el Qigong y con el Tai Chi, y después con la medicina china. Todo eso pasó el mismo año, en el año 2008. En Bariloche entré en contacto con el segundo nivel de Reiki, con el Tai Chi y el Qigong, y cuando llegué a Mendoza, después de haber terminado ingeniería, fui a un lugar que se llamaba la Casa del Colibrí, que algunos lo conocerán, a hacer prácticas de Reiki, porque también necesitaba como esto empezar a ponerlo en práctica. Yo había hecho como mis autotratamientos, lo que sería como después de las iniciaciones, y no tenía mucha práctica con pacientes. Entonces en este lugar había un servicio solidario al que iba todos los martes, y atendíamos entre varios, atendíamos pacientes que iban, y me pareció fantástico. Al mismo tiempo empecé a estudiar medicina china. Me encontré con la Escuela Latinoamericana de Medicina China, y a mí me fascinó, porque de alguna manera venía como a representar un vínculo para mí entre estas cosas, entre estas lagunas de conocimiento que tenía, en el cual podía estudiar el sistema energético. Ya no estábamos hablando de chakras, estábamos hablando de canales mucho más específicos, mucho más detallados, que para mi personalidad, que necesita muchos detalles y instrucciones específicas, me pareció fundamental. Bueno, por ahí conocen algo de medicina china, están los 12 canales regulares, más los 8 canales extraordinarios, dentro de los cuales hay 360 puntos de acupuntura, además de los puntos extra, y todo el sistema de la teoría de la medicina china, de los órganos internos, de la patología, etcétera. Me pareció como un cuerpo de conocimiento que en su momento, bueno, lo estudié, y al día de hoy que sigo estudiando, puedo decir que es un cuerpo de conocimiento inagotable en cuanto a su extensión, ¿no? Cualquier persona que empiece a estudiar medicina china y crea que va a terminar en algún momento, puedo asegurarle que está equivocada, salvo que sea, no sé, un genio que pueda, pero realmente es inagotable, y para mí me vino a representar como esa fuente de conocimiento de la cual siempre poder ir a nutrirme y buscar cada vez más para poder ir afianzando esto otro que ya tenía. Se hablaba en la medicina china de mover el chi del cuerpo a través de la aguja. Se hablaba de Qigong en la medicina china como una parte fundamental, pero en lo que respectaba a la proyección de chi con las manos, o a la sanación a través de las manos, era como que era un tema medio tabú en la medicina china hablar de emisión de chi. Y eso también me pareció raro, porque yo venía con el Reiki como base. Entonces también me generó otra incógnita: ¿por qué no hablamos de la emisión de chi a través de las manos y lo usamos en la medicina china con este sistema energético tan bien descrito, tan estudiado, ¿no? Como es el sistema de los canales? Entonces, bueno, siempre me quedó como esa incógnita, pero ya por lo menos empezaba a incorporar algunos elementos que me fueron permitiendo ir cultivando mi energía a través del Qigong. Primero algunos sistemas de Qigong como por ahí clásicos, que me hizo muy bien. En la medida que iba avanzando en mis estudios como acupuntor, tuve la posibilidad de viajar a China. Cuando estuve en China, la incógnita esta de qué pasa con la sanación a través del chi, yo se la planteé a los que en ese momento eran como los traductores que nos hacían en el viaje de estudio. Habían traductores que hablaban chino e inglés, y yo podía ir como planteando mis preguntas, como en los ratos aparte de las clases que tomábamos y las visitas en los hospitales. Y un poco lo que me dijeron es que solo un gran maestro del chi podía usar su propio chi para sanar a otras personas. Y me pareció raro porque era como que estaba muy mistificado, como que solo algunos pocos elegidos podían llegar a hacer la sanación a través del chi. Después lo que yo descubrí es que, claro, la medicina china como se enseña ahora, que es una medicina china, digamos, modernizada, es como la medicina china de Mao, podríamos decir, ¿no? Después de la Revolución Cultural, en la cual se le quitó gran parte del componente espiritual.
En medicina china siempre te hablan de los 3 niveles como Yin, Qi, Shen, como el físico, energético y espiritual. Si bien esa palabra Shen hace más referencia a la mente y a las emociones, como al espectro de la conciencia, se le da el nombre espiritual también como plano energético. Pero después en la práctica solo se trabaja con lo físico, se trabaja con las emociones y un poco con lo energético. Y hay algunas otras cosas que, digamos, la parte metafísica se deja de lado en la enseñanza moderna de la medicina china, por lo menos esa es mi interpretación. Y sin embargo yo seguí investigando por otras fuentes y me encontré con videos de maestros de Qigong y sistemas de Qigong, que era lo que se conocía como Qigong médico, donde digamos, el practicante cultiva su energía y después emite su energía para sanar a los pacientes, y me encontré con que había hospitales de Qigong, particularmente el sistema Sinan Qigong, por ahí alguno de ustedes lo conoce, fundado por Fang Ming. Pero después de eso, cuando yo iba a las enseñanzas de medicina china, digamos, a la escuela en la que yo pertenecía y lo que yo pude ver en China, eso no estaba presente. No entendía por qué. Más tarde entendí, o por lo menos eso fue lo que me contaron, de que en los años 90 el Qigong médico había llegado como a su apogeo, estaba como en su máximo esplendor junto con las otras ramas de la medicina china. Habían hospitales de Qigong, habían donde se trataba pacientes con Qigong, eran internados, los pacientes practicaban Qigong, los terapeutas practicaban Qigong y emitían Qi sobre los pacientes, y era una modalidad de tratamiento más como la acupuntura, el masaje, la fitoterapia. Pero hubo un grupo de Qigong con un pensamiento secta, podemos llamarle, que fue el grupo de Falun, que tuvo conflictos a nivel ideológico con el gobierno. Como algunos de ustedes saben, digamos, en China hay muchas cosas muy lindas, pero a nivel libertad de expresión está un poco limitada, y el conflicto que generó este grupo hizo que cayera como una especie de manto de oscuridad sobre el Qigong médico y se censurara en gran medida, se cerraran los hospitales y hubo como un gran retroceso en ese sentido. Entonces lo que nos llega después de los años 90 a Occidente es como la medicina china filtrada por eso, y ahí pude empezar a entender por qué no se hablaba de la sanación a través de las manos en la medicina china y sí en el Reiki, y cómo unir estas dos cosas. Bueno, yo seguí, esto lo vine a aprender después, pero en el medio seguí estudiando Reiki, tomé mi tercer nivel de Reiki con una maestra acá en Mendoza, que yo digo que es mi maestra de Reiki, esto va dedicado a ella, a Sarela. Y bueno, también traté siempre como de ir combinando un poco este conocimiento de medicina china con este conocimiento del Reiki como dos grupos de conocimiento que estaban un poco separados, pero que en definitiva estamos, digamos, el campo de estudio, el cuerpo humano y los cuerpos energéticos y los planos más sutiles, es el mismo. Entonces siempre entendí que son perspectivas diferentes, pero de alguna manera nunca las pude unir del todo hasta que seguí estudiando, terminé mi formación de medicina china, y luego de terminar mi formación como acupuntor, que bueno, lo de terminar es relativo porque uno siempre está en formación, empecé a estudiar Qigong médico de distintos maestros, distintos linajes, o por lo menos tratar de traer a Mendoza, que es donde vivo, a maestros que nos pudieran enseñar. Y me puse en contacto con un discípulo del maestro Jerry Alan Johnson, que quizá lo conocen, que lo más maravilloso para mí en ese momento era que él había podido formarse en China como doctor en Qigong médico en la época en la que todavía el Qigong médico no había sido censurado. Además de que escribió un montón de libros sobre, digamos, todo lo que es la parte más taoísta, y libros de Qigong médico fenomenales. Entonces ahí también me encontré con un cuerpo de conocimiento muy, muy fuerte, muy, muy abundante, que estudié con mucha avidez. Entonces, como que en ese estudio del Qigong médico también entendí que había linajes. Yo pude tomar unos seminarios en este linaje, por así decirlo, y después como que quedó un poco descontinuado por, bueno, la dificultad de viajar y traer un maestro. Siempre implica un esfuerzo logístico y una organización que no se pudo sostener en su momento para este linaje. Entonces también me empecé a como a nutrir de otros linajes y a estudiar por mi cuenta.
La conclusión a la que puedo llegar ahora es que, bueno, hay distintos linajes de Qigong médico. En algunos todavía se sostiene esta idea de que el terapeuta de alguna manera tiene que hacer una práctica de Qi todos los días de su vida, obviamente, y hacer una especie de batería que se va cargando de energía y una vez que está cargada puede emitir y cuando emite se descarga. Entonces en esos linajes te dicen que, bueno, tenés que estar mucho tiempo practicando, cultivando la energía antes de empezar a emitir Qi con fines sanadores. Y bueno, tiene bastante lógica y después hay otros en los cuales, digamos, uno va cultivando su energía en estos centros energéticos que son los 3 Dantian, que se conocen en la medicina china, son como reservorios energéticos. Y una vez que hay una suficiente cantidad de energía cultivada, también uno puede, digamos, generar un exceso y empezar a emitirlo, pero sobre todo la diferencia por ahí está en los linajes en los cuales uno es una batería que se carga y se descarga, y en los cuales uno es como una batería que se carga y se descarga también, pero además hay una conexión. ¿Cuál es la conexión? La conexión es conexión con la energía del cielo y conexión con la energía de la tierra. Eso en términos, digamos, metafísicos de la medicina china o del Qigong, por lo menos siempre el hombre o la humanidad, bueno, la mujer está en el plano medio entre el cielo y la tierra. Entonces, para ir a cargarse de energía, tomamos energía nosotros de los alimentos, tomamos energía del aire, eso es como la parte más física. Tenemos la energía heredada de nuestros padres, nuestros ancestros, que es como la energía original, esencial también, prenatal. Y tenemos la energía que vamos cultivando y que vamos absorbiendo. ¿Cuál es la que absorbemos? Esta es la del ambiente, que tiene que ver con la energía del cielo y de la tierra. Entonces, en la medida que somos capaces de conectarnos con esa energía y estar en contacto fluido y permitir que esa energía fluya a través de nosotros, podemos ser canales de esa energía, haciéndola pasar por nosotros y para luego emitirla. Entonces ahí como que volvemos al concepto por ahí que se maneja en el Reiki de que uno es canal de energía y no es simplemente que estoy dando de mi energía, sino que estoy canalizando energía. ¿Qué energía estoy canalizando? Bueno, la energía del cielo y de la tierra, que en términos de Reiki es como se llama la energía vital universal. Ahí ya podemos hablar un poquito de el símbolo de Reiki y su significado para tratar de entender un poco más qué significa. No sé si se alcanza a ver ahí. Este símbolo lo voy a dibujar desde el principio, así me van siguiendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Reiki? En principio tenemos este símbolo que significa la lluvia, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, lo dibujo un poquito más grande, o es algo que viene de arriba, pero básicamente esto se puede usar para significar lluvia. Después, esto lo estoy dibujando en chino, ¿no? Estos tres serían como las tres, como gotas de agua podrían llegar a simbolizar. Y finalmente este símbolo, este último carácter, este es un carácter compuesto, es el símbolo para el chamán o el doctor Wu Ji, que es como el carácter antiguo para lo que era el médico. El médico, chamán o hechicero era como una misma función en la antigüedad y era el Wu. Esto es Wu. El Wu Ji, el Ji es médico, Wu Ji era el chamán doctor. Este símbolo compuesto en chino es Ling. Ling, que hace referencia a lo espiritual, pero es distinto de la palabra Shen en medicina china, que hablamos de Yin, Qi, Shen, de físico, energético, espiritual. En este caso el Ling también algo así, algo como lo sobrenatural o lo mágico, o lo que está, yo les diría, lo que está más allá de la comprensión, más allá de la comprensión lógica, porque son fenómenos que, digamos, exceden a nuestra capacidad de interpretación. Siempre piensen que por muy racionales y estudiosos que seamos, van a haber cosas que van a escapar nuestra comprensión y que simplemente son experiencias
que se manifiestan, que van más allá de eso. No sé si se llega a entender el concepto. Cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando ahí por el chat. Pero básicamente este símbolo Lin es muy parecido al símbolo del Reiki. Lo que pasa es que uno está en chino. Ahora el japonés, a veces los caracteres en japonés están simplificados. Este es el símbolo de Rei en Reiki. No sé si lo conocen. Por ahí puedo ya tener algún error en el dibujo. Y el símbolo en realidad son equivalentes los dos. Esto es algo que viene de arriba, puede ser la lluvia, y esto es una especie de contenedor. Esto es muy parecido al carácter chino para la sangre, que es como un contenedor. Entonces, la interpretación que uno puede hacer es lo que viene de arriba y yo puedo ser capaz de contener, o en este caso, lo que viene de arriba y el chamán de alguna manera genera. En este caso, estos tres cuadrados pueden representar las gotas de lluvia o también bocas. Cuando se repite el carácter de boca, habla de una invocación, como un canto también, o un ritual de alguna manera. Entonces, por eso se habla como de el Lin como lo mágico, que yo lo puedo asociar, por ejemplo, a las funciones que tenían los chamanes de generar la lluvia, por ejemplo. Pero también tenían la función de la medicina. Y finalmente el carácter chi, digamos que la versión simple son, en chino simplificado son las tres líneas representan el vapor o la niebla emergiendo de la Tierra y transformándose en vapor también, ascendiendo para formar las nubes. Y acá se dibuja un grano de arroz que es como el grano de arroz descomponiéndose para generar la energía o generar el vapor, es el concepto de energía. En japonés esto es más sencillo. A veces simplemente dibujan como una X ahí. Yo he visto distintas versiones de este carácter. Pero básicamente chi es energía y es el mismo carácter. Algunos kanjis, algunos ideogramas son equivalentes en chino y en japonés, algunas son variaciones. Yo lo que estuve estudiando es que estos dos son versiones distintas, pero que hablan de lo mismo. Son muy parecidos en su estructura también, nada más que cambia un poco la composición. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando hablamos de energía, del Reiki, se habla de energía vital universal, yo lo que entiendo es que estamos conectando con esta energía que viene de arriba, podemos decir, como la lluvia, que es la energía del cielo también. Y en la práctica, que es un poco lo que les quería transmitir con esta clase, este seminario, también tenemos que conectar con la energía de la Tierra y poder recibirla y canalizarla para poder proyectarla. Pero para mí son equivalentes en cuanto al sentido de lo que nos habla cuando hablamos de Reiki o Lin Chi. Bueno, un poco la idea, lo que quería analizar con eso era, o mostrarles un poco las equivalencias. Si bien son idiomas distintos, el chino y el japonés, hay una fuente común y hay caracteres equivalentes o podemos hacer una interpretación equivalente. Respecto a la energía, obviamente que la energía es un concepto muy amplio. En términos occidentales, como la capacidad de realizar un trabajo. Tenemos, como les decía, en medicina china, tenemos distintos tipos de energía según cuál es el estado en el que está y qué está realizando. Un poco es como nosotros cuando cargamos el combustible en el auto, bueno, tenemos energía química que se transforma después en energía cinética y energía calórica en la combustión. La energía es eso que está todo el tiempo transformándose, es el chi o es el ki, es lo mismo. En la medicina china tenemos la energía, les decía, prenatal, la energía heredada, después la energía adquirida, que es la que cultivamos a través del aire, de los alimentos, se transforma eso en el chi central y va teniendo un nombre según por dónde va circulando. Tenemos el chi de los alimentos, el chi pectoral, el wu chi, el chong chi, después eso se transforma en chi nutritivo y en chi defensivo, va tomando distintas formas. Pero básicamente es la energía en constante transformación. Cuando hablamos del Reiki, a veces no se da tanta información respecto de cómo son
los campos energéticos del cuerpo humano. ¿En qué sentido? Que se estudian los chakras, lo cual está muy bien, pero los chakras en general son puertas energéticas. Digamos, tenemos los 7 chakras como centros energéticos a lo largo de la columna, y tenemos las puertas frontal y posterior de los chakras desde el segundo o el sexto, si lo contamos de arriba para abajo, el sexto al segundo, y después el chakra de la coronilla y el chakra de la tierra, el chakra raíz, tienen una sola puerta, una hacia arriba y otra hacia abajo. Son puertas energéticas, pero no se habla de lo que pasa con los campos energéticos exteriores, que son los que estamos usando o con los que estamos en contacto con el paciente. Entonces, como para hacer una introducción, en la medicina china, digamos, moderna, se habla del Wei Qi como energía defensiva, que es la energía que nos protege contra la invasión de patógenos externos, que es como que la que circula. A veces te dicen que circula por debajo de la piel, ni siquiera te hablan de por afuera de la piel, te dicen por debajo de la piel circula el Wei Qi. En la medicina china energética, que es lo que hablamos cuando hablamos de Qigong médico, tenemos los campos Wei Qi externos, tenemos 3 campos Wei Qi. Wei significa exterior, entonces la energía exterior. Imagínense que sería como lo que es el aura, por así decirlo. Tenemos el primer campo Wei Qi que circula, digamos, a una pequeña distancia de la piel, que está asociada con el dantian inferior. El segundo campo Wei Qi que circula ya como unos 30 centímetros más o menos alrededor del cuerpo, que está asociado con el dantian medio y está asociado también con las emociones. Y el tercer campo Wei Qi, que digamos se dice que es tan grande como nuestro cultivo espiritual, ¿no? Puede llegar a tener cientos de metros o poquito o kilómetros según cuál sea la intensidad del cultivo que tenga esa persona, que está asociado con el dantian superior y pertenece también al plano del Shen, pero también al plano de las ideas, y dicen que los que pueden ver los campos energéticos en este nivel son capaces de percibir imágenes también, además de las emociones o lo que haya en el cuerpo físico. ¿Por qué les hablo del campo Wei Qi? Porque tanto en la medicina china, la tradicional, como en la energética o en el Reiki, siempre que estamos en contacto con una persona, con un paciente, incluso en contacto con el ambiente, estamos, digamos, fusionando nuestros campos energéticos externos y estamos en contacto con esos campos energéticos que pueden llegar a tener una energía, podemos decirle, patógena. Entonces hay que tener cierto cuidado y ciertas precauciones a la hora de hacer tratamientos energéticos para no ser afectados negativamente por esos campos energéticos exteriores. Esto yo lo veo como medidas de seguridad que no se enseñan a veces en el Reiki o no se enseñan a veces en la medicina china moderna, pero sí se enseñan en la medicina china energética, que son como, bueno, meditaciones o una conexión que uno puede hacer para de alguna manera estar fortalecido o ser un poco más inmune a las influencias de los patógenos externos. En la medicina china se hablan de los patógenos climáticos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, calor, frío, viento, sequedad, humedad, o el calor de verano, como patógeno externo, y los patógenos internos son las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Tenemos ira, euforia, tristeza, preocupación y miedo, como las principales. Esos patógenos me pueden alterar mi campo energético y también pueden invadir, y como energía patógena pueden invadir los campos energéticos de otras personas. Si no me creen, traten de revisar en su historia si alguna vez les pasó que de repente ustedes estaban bien y se encontraron con una persona y sin que haya una interacción muy significativa se sintieron invadidos por esa energía y les causó alguna reacción. Eso a mí me pasó varias veces en la práctica. Me pasó durante una sesión de acupuntura, estar trabajando, empezar a sentir como una náusea y después de colocar las agujas tener que ir al baño a vomitar porque me había, sin saberlo, por no tener la protección suficiente, había sido invadido por un patógeno externo que traía el paciente y me generó toda una reacción adversa. Y obviamente no tenía en ese momento una práctica de seguridad que me permitiera estar como inmune o protegido frente a esos factores patógenos. Cosa que después sí fui adquiriendo cuando estudié más la parte de Qigong médico o medicina china energética con el linaje de Johnson. Pero bueno,
Volviendo al Reiki, discúlpeme si voy salteando entre la medicina china y el Reiki, pero esa es la idea, quiero como fusionar un poco estos dos mundos. ¿Cuál es el factor, o sea, cuál es la medida de seguridad que yo puedo llegar a tener para protegerme frente a estas cosas? La respuesta para mí, dentro de lo que entiendo, por lo menos cuando yo lo recibí, que se enseña en el Reiki, es la práctica diaria. Si bien te hablan cuando recibís una iniciación, hacer 21 días de autotratamiento, por ejemplo, yo les diría que si solo se quedan con esos 21 días, después de que pasen, a partir del día número 22 en adelante, su estado energético va a empezar a descender si no tienen una práctica diaria de cultivo del chi que les permita renovar y empezar el día como en cero. A ver, nosotros comemos todos los días, dormimos todos los días, nos higienizamos todos los días, en el mejor de los casos. De la misma manera, eso a nivel físico, también necesitamos cultivar el plano energético. Y eso lo podemos lograr a través de una práctica que podría ser, por ejemplo, una práctica de Qigong, para algunos es yoga, para otros es meditación, para otros puede ser un autotratamiento de Reiki, pero esto es una cuestión de todos los días. No es que hay un día en que no lo puedo hacer porque ya descanso sobre el trabajo que ya hice previamente. Si yo no tengo una práctica diaria, el día que yo no hago esa práctica voy a empezar energéticamente más abajo que el día que sí lo hago. Y esto es acumulativo. Así que mi recomendación para los que hacen Reiki y no conocen de Qigong o medicina china es que tengan una práctica diaria, para todos los terapeutas y para todas las personas en general también, tengan una práctica diaria de cultivo de la energía que les permita estar en un estado, digamos, en un punto cero cada vez que inician el día y construir a partir de ahí. Digamos, si lo llevamos a los términos de Yin, Qi, Shen, físico, energético y espiritual, uno necesita nutrir el físico, como le dije, alimento, descanso, ejercicio físico también. Uno necesita nutrir la parte energética con alguna práctica energética, puede ser meditación, Qigong o la que les parezca mejor. Y también uno necesita nutrir la parte espiritual, si vamos a estos tres planos de existencia. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la propuesta del Reiki interpretado desde esta perspectiva es a través de lo que sería los 5 principios del Reiki, que tienen que ver con el cultivo de las virtudes. Ahora yo les voy a explicar bien cuál es mi interpretación al respecto. En principio, cuenta la leyenda, cuentan que cuando Mikao Usui empezó a poner su clínica de atención de Reiki, a atender a gente, atendía a personas que estaban quizá en situación de calle, o gente que no tenía por ahí algo, o sea, que estaban en condiciones bastante malas, no solamente físico, sino quizás social o económicamente, y también a personas que tenían enfermedades de las cuales una vez se curaban, volvían a buscar tratamiento porque volvían a enfermarse, porque de alguna manera los hábitos que generaban esas condiciones patógenas los seguían repitiendo. Entonces, para educar y prevenir, él propone, Usui, estos 5 principios que tienen que ver con una propuesta de vida para que vayamos cultivando hábitos saludables. Empiezan con la fórmula solo por hoy, como diciendo, bueno, hoy es hoy, siempre es hoy, ¿no? Como una práctica diaria de hacer. No pensar en algo que voy a tener que hacer toda la vida, sino decir, bueno, por lo menos hoy lo voy a intentar, parecido a las personas que se recuperan de las adicciones, no solo por hoy no voy a fumar, por decirte. Bueno, solo por hoy, el primero, solo por hoy no te enojes. Solo por hoy no te preocupes, sé agradecido con todo, gánate la vida honradamente y honra a tus padres, maestros y ancianos. Hay otra versión de los 5 principios que este último en realidad dicen, en vez de honra a tus padres, maestros y ancianos, dicen sea amable con todos los demás. Yo prefiero esta primera versión de honra a tus padres, maestros y ancianos, y ahora les voy a explicar por qué. Interpretándolo desde la perspectiva de la medicina china y los 5 elementos, tenemos el solo por hoy no te enojes, tiene que ver con el enojo, que sabemos que afecta al hígado, tiene que ver con el elemento madera y nos afecta al hígado. El solo por hoy no te preocupes, la preocupación sabemos que es la emoción patógena del vaso, el elemento tierra. Gánate la vida honradamente, desde mi interpretación, tiene que ver con los pulmones, que tiene que ver con la integridad. El ser agradecido con todos tiene que ver con el corazón. Y
honra a tus padres, maestros y ancianos tiene que ver con los riñones. ¿Por qué les digo esto? Por ahí la analogía es más fácil cuando hablamos de ira y preocupación. A los que saben medicina china, en relacionarlo con el hígado y el vaso, vamos a ver por qué los otros. En general, cuando te enseñan medicina china moderna, digamos, se habla de las emociones patógenas, de los 5 elementos que les dije: ira, preocupación, tristeza, euforia y miedo. Pero te hablan poco de las virtudes, que son las que compensan a esas emociones patógenas. Entonces, desde el punto de vista de la medicina china energética, ¿cuál es la explicación metafísica, digamos? Se dice que el alma, cuando entra en el cuerpo, el espíritu original, Yuan Shen, viene acompañado por las 5 luces puras, que son las 5 virtudes que después son las que se van a alojar en los 5 órganos internos y tiene que ver con las virtudes. Se dice que en este sentido nuestra alma sería por naturaleza buena, o tiene estas virtudes, y todo lo que son las otras emociones patógenas, la ira, la preocupación, etcétera, son adquiridas y tiene que ver con la sociedad, con la familia, o las vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo. Entonces, para compensar un poco cómo prevenirnos de esas emociones patógenas, la idea es cultivar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? En el caso del hígado, que la emoción patógena... se corta un poco el sonido, sí. Puede llegar a tener problemas de conexión. Ténganme paciencia, igual va a quedar grabado esto. La emoción patógena del hígado o el elemento madera, es el enojo, la ira, la frustración, toda esa familia de emociones. ¿Cuál es la virtud? La virtud es la benevolencia y la compasión. ¿Qué significa esto? Que uno, cultivando la benevolencia y la compasión, puede lograr, digamos, sobreponerse a la ira, el enojo, los celos, a todas esas emociones, y cultivar una virtud que además me va a hacer bien orgánicamente, físicamente, al hígado, y también en un plano más espiritual, lo que se llama el alma etérea en medicina china, el Hun. Luego, el corazón, que en la medicina china es el emperador, es como el órgano principal, digamos, si se para el corazón, estamos fritos. La emoción patógena es la euforia, es el exceso de alegría, como que consume un agotamiento del chi. Pero, ¿cuál es la virtud del elemento fuego del corazón? Es el orden y la paz interior. Para mí, esto se cultiva a través de la práctica de la gratitud. De ahí el principio de ser agradecido con todas las cosas, porque también muchas veces la falta de gratitud hace que estemos todo el tiempo como buscando externamente, con deseos que son inagotables, porque nunca nos sentimos satisfechos por no cultivar la gratitud. Entonces, para mí, esto es una interpretación personal, la gratitud tiene que ver con el corazón y con la virtud de la paz interior y el orden. La preocupación, solo por hoy no te preocupes, tiene que ver en medicina china con el elemento tierra. También tiene que ver con la rumia mental, el sobrepensamiento, el exceso de actividad intelectual. Y la virtud, digamos, que la equilibra a la preocupación, es la confianza, la fe para algunos, la confianza para otros. Y también tiene que ver con la veracidad, la capacidad de decir palabras y que estas palabras sean ciertas. O sea, la confianza no solamente que uno tiene, sino la confianza que uno genera. Sería algo así como la impecabilidad en las palabras. Esto tiene que ver con solo por hoy no te preocupes. ¿Qué me está faltando? Gánate la vida honradamente. En la medicina china energética se habla de la virtud de la integridad, que pertenece al elemento metal. El elemento metal tiene que ver con el orden, con la rectitud en cuanto a qué es lo correcto. Siempre que uno está ante la duda de cualquier situación, vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué es lo correcto hacer en esta situación? Ese qué es lo correcto tiene que ver con la integridad, podemos decir moral, y se asocia con la virtud del elemento metal, que tiene que ver con los pulmones en medicina china. Gánate la vida honradamente. Y por último, honra a tus padres, maestros y ancianos. Yo lo asocio con el elemento agua. ¿Por qué?
porque el elemento agua, la virtud, la emoción patógena del elemento agua es el miedo, que afecta a los riñones, y la virtud es la sabiduría. ¿Cuál es el concepto de sabiduría? Muchas veces se dice que una persona inteligente es la que aprende de sus errores, una persona sabia es la que aprende de los demás. La sabiduría tiene que ver no solamente con nuestra sabiduría interior, sino con de dónde viene esa sabiduría, con nuestros padres, con nuestros maestros, con toda la gente que vino antes de nosotros y que nos enseña de alguna manera, con su ejemplo muchas veces o con su conocimiento, nos transmite esta sabiduría que nos permite ir cultivando esta virtud, la cual nos ayuda a sobreponernos ante el miedo. Para mí está claro, es decir, ante una situación que pueda generar miedo, bueno, eso se enfrenta con sabiduría. Eso es como una interpretación personal, pero para mí tiene que ver con este principio de también honrar a los padres, maestros y ancianos. Bueno, un poco esto es lo que les quería transmitir en cuanto a cómo yo asocio los 5 principios del Reiki con las 5 virtudes de la medicina china energética. Puede ser que no estén de acuerdo o que les cueste encontrar el puente entre una y otra, pero para mí tiene que ver con los 5 principios, tiene que ver con el cultivo de la virtud. De la virtud en general, hablando de cada una de estas 5 virtudes de las que les hablaba. ¿Y por qué es importante el cultivo de la virtud? Ahora ya voy a entrar como en una interpretación más metafísica, si quieren. Pero en términos, digamos, espirituales, la virtud es el poder que uno tiene a nivel espiritual, tiene que ver con la virtud que uno pueda llegar a tener. ¿Qué significaba esto? Se decía, volviendo al tema de los chamanes, los antiguos chamanes, se decía que habían 3 tipos o tres niveles o 3 categorías de chamanes. Tenías los de bajo nivel, los de medio nivel y los chamanes superiores. Se decía que los chamanes de bajo nivel, por ejemplo, cuando se les pedía para que generaran lluvia, para tener buena cosecha, hacían un ritual para contactarse con las deidades, con la corte celestial, y le pedían asistencia para que trajeran la lluvia. Esos son como los de bajo nivel. Los chamanes de medio nivel, se decía que hacían una proyección de su cuerpo espiritual hacia el cielo, acumulaban las nubes que habían disponibles y las hacían llover. Y los chamanes de más alto nivel eran los que eran capaces de proyectarse en su cuerpo espiritual hacia el cielo y generar nubes y generar la lluvia de la nada. ¿Por qué tenían ese poder? Esto es una interpretación taoísta. El poder tenía que ver con la virtud que habían cultivado. Entonces, la virtud no solamente te protege, sino que te da cuenta de cuál es tu poder en cuanto a cuáles son las acciones, cuál es la influencia que puedes llegar a tener. Por eso el cultivo de las virtudes, en el sentido, vamos a tomar estos 5 principios, no solamente me protege de la invasión de estas emociones patógenas que me pueden llegar a desequilibrar, sino que me va a dar poder. Poder en el sentido de tener una capacidad de influencia, ¿no? En el sentido de tener un poder para aprovecharme de eso, ¿no? Entonces, tu virtud, tu nivel de poder o de influencia va a ser igual a tu virtud. Esto yo, ¿cómo lo traigo a lo concreto? Yo creo que desde mi interpretación, por lo menos, los grandes maestros no solamente tienen un cultivo de la energía y prácticas y disciplina y toda una vida dedicada a lo que hacen, sino también que van cultivando sus virtudes a lo largo de su vida, y eso es lo que les va dando la capacidad de influenciar a otros. No sé si les ha pasado alguna vez estar frente a una persona que tiene un cultivo muy, muy importante, que está a veces mucho más allá de lo que hemos logrado nosotros cultivar, y tienen una influencia muy grande sobre nosotros. Su sola presencia o su palabra, sin necesidad de que hagan algo sobre nosotros mismos, ya nos están influenciando. Ese poder de influencia tiene que ver con la virtud. Y yo llevándolo un poco a los maestros de Reiki, yo tenía varios maestros de Reiki, como les decía, en particular yo creo que, por lo menos estoy pensando en mi maestra de Reiki, que tiene una vida dedicada al servicio y ha cultivado sus virtudes a lo largo de toda su vida desde un nivel de desapego y servicio y dedicación de corazón a lo que hace. Yo creo que su poder en ese sentido es muy fuerte por este cultivo de las virtudes que ha hecho
a lo largo de su vida y por tener una vida de servicio. No les digo que haya que ser un santo, digamos, para poder hacer Reiki o Qigong o medicina china. Eso a veces es lo que la sociedad o lo que algunas personas proyectamos sobre los terapeutas. Es como que tenemos la imagen de que si me voy a tratar con alguien tiene que ser un santo, una persona integrada, perfecta y equilibrada en su vida, y solo entonces va a tener una capacidad real. Bueno, puede ser que en cierto sentido sí, pero digamos, desde el sanador más poderoso hasta el menos, digamos, todos pueden ayudarnos de alguna manera, algunos más, otros menos. ¿Y qué es lo que va a determinar cuál es el poder de sanación de esa persona? No solamente su cultivo de la energía, sino también su virtud y su nivel de conexión. Esto como interpretación personal. Yo lo que he visto, ahora hablando de cuáles son los riesgos que hay quizá en el Reiki, por ahí para las personas, y también en la medicina china, para las personas que no tienen un cultivo del Qi. Yo conozco muchos acupuntores que no hacen Qigong, que por ahí están despreocupados, y yo mismo durante mucho tiempo, no sé, tenía hábitos poco saludables y no tenía un cultivo del Qi lo suficientemente bueno. Bueno, mi capacidad de influencia para atender pacientes o el efecto que yo puedo llegar a generar sobre los pacientes, obviamente que va a ser menor si yo, por ejemplo, no tengo un cultivo del Qi, si no tengo buenos hábitos de alimentación, si fumo, si tomo, si tengo una serie de cosas que me desordenan mi energía cuando yo vaya a entrar en contacto con los campos energéticos de un paciente, ya sea a través de la emisión de Qi o a través de la manipulación de una aguja o masaje o cualquier herramienta, voy a venir con mi energía que va a tener todas esas improntas. Entonces, mientras más cultivo, más limpia esté mi energía, mi influencia también va a ser más pura, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que les quería comentar? Yo lo que he visto es, y también me pasó a mí personalmente, muchas personas que toman un nivel de Reiki, hacen sus 21 días, quizás hacen un segundo nivel, quizás un tercer nivel, pero después no se dedican a eso porque no se sienten lo suficientemente seguros o porque tuvieron malas experiencias, porque atendieron pacientes y se sintieron drenados en su energía o porque enfermaron. Todas cosas que muestran que quizá no se tuvieron precauciones a la hora de entrar en contacto con esos campos energéticos, y eso tuvo una repercusión negativa sobre su propia salud. Entonces, la recomendación es, digamos, si son practicantes de Reiki, si están atendiendo pacientes o cualquier terapia energética, digo ahora Reiki, medicina china, la que sea, que tengan una práctica diaria de cultivo de la energía, que cultiven sus virtudes también y que tengan algún mecanismo de seguridad y protección a la hora de estar en contacto con los pacientes. Para mí estos elementos son imprescindibles si uno quiere llevar adelante una clínica, digamos, dedicarse a atender a pacientes de forma segura sin verse influenciado negativamente por las energías que trae el paciente y con las que nos encontramos también en lo cotidiano. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estos elementos? Como les dije, el cultivo de la virtud, la práctica diaria y también en el momento de entrar en contacto con el paciente tener una conexión. ¿Qué conexión? Bueno, conexión con la energía cósmica, con la energía vital, universal, si hablamos en términos de Reiki, pero conexión con la energía del cielo y de la tierra, si hablamos en términos de medicina china energética, para poder cultivar esta energía y ser canal de esta energía y no estar aportando nuestra propia energía cultivada, sino poder realmente ser un canal. Entonces, esa conexión, podemos hacer ahora si quieren un ejercicio breve como para tener una idea de cómo sería. Ustedes pueden tener su propia práctica de conexión, pero básicamente tenemos, a ver si se alcanza a ver por acá, tenemos, esto es una persona, supongamos, ¿no? Parece una galleta de jengibre. Tenemos, por ejemplo, si fuera a nivel de los chakras, tenemos los 7 chakras, lo voy a dibujar acá. Están ahí, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 chakras como lugares en los que son las puertas energéticas. Si se fijan bien, obviamente estos chakras están todos unidos o enraizados en la columna, en la columna vertebral, pero también se dice en términos energéticos en el canal central, que eso en medicina china energética es el polo Tai Chi, que es el lugar en donde se vinculan, digamos, todos estos chakras con nuestra columna central.
En esa misma columna central están los tres Dantien superior, Dantien medio y Dantien inferior, que son los que cultivamos en la práctica del Qigong. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si vamos a hacer una conexión, ¿cómo podemos hacer una conexión con la energía del cielo y de la tierra? Y obviamente a través de el canal central que tiene todas estas puertas. La puerta superior es en la coronilla y la puerta inferior es en el perineo, ¿no? Lo dibujo así como un triangulito, pero en realidad es como un vórtice. Y es a través de este canal central que voy a estar conectado con la energía del cielo arriba y de la tierra abajo. También hay otros centros energéticos que están por fuera del cuerpo, con los cuales puedo conectar, como por ejemplo debajo de los pies, sería lo que sería nuestra estrella de la tierra, y por encima de la cabeza se llama estrella del alma, puede tener distintos nombres como el octavo y noveno chakra, pero más allá de que pueda o no visualizar estos centros energéticos, lo importante es visualizar el canal central para conectar con la energía del cielo y conectar con la energía de la tierra. Bien, la conexión con la energía del cielo y la energía de la tierra deberíamos hacerla ojalá todos los días y especialmente cuando vayamos a atender a un paciente. Así que ahora que ya estamos cerquita de la hora, quería enseñarles una muy simple meditación de conexión para realmente ser canal y no estar agotando nuestra reserva energética, ya sea que hagamos Reiki, medicina china, Qigong, acupuntura o lo que sea. Y después, bueno, lo dejo abierto a las preguntas por si no les quedó claro algo de lo que dije. Bien, entonces, vamos a... Es más fácil si se hace de pie, pero lo pueden hacer sentado. Voy a tratar de acomodar un poco acá. A ver si me gusta. Correr esto. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a posición Uji. Con los pies juntos, separo los pies ancho de hombros. Voy a flexionar las rodillas, voy a girar la pelvis hacia adelante, relajar las caderas, relajar la cintura, hundir el estómago hacia adentro y las lumbares hacia atrás. Ahueco el pecho, separo omóplatos, ahueco las axilas, asqueo los codos y relajo muñecas, como si me expandiera. Hago el mentón hacia el pecho, empujo la cabeza hacia arriba. Cierro esfínter y la lengua contra el paladar. Esta es la posición Wuji. Debería estar relajado y expandido. Cierro los ojos para visión interna. Sonrío y relajo la parte de adelante, cara, pecho, abdomen, piernas hasta los dedos de los pies. Sonrío y relajo atrás, cabeza, nuca, cuello, hombros, espalda, cintura, caderas hasta los talones. Sonrío y relajo al centro, cabeza, cerebro, garganta, pecho, diafragma, abdomen por las piernas hasta la planta de los pies. Relajo todo el cuerpo, relajo tensiones, pensamientos y emociones. Y me fusiono con la tierra como si tuviera los pies hundidos en el barro. Así me fusiono con la tierra hasta las rodillas, formando una base sólida. Imagino raíces desde la planta de los pies creciendo hacia abajo, como un árbol, el doble del tamaño del cuerpo, en todas direcciones, buscando la energía de la tierra. Visualizo la energía de la tierra de color dorado y tomo energía por estas raíces, sube por las piernas, sube por la columna, hasta la coronilla y baja por el frente, por la cara, por el pecho, por el abdomen, entra al ombligo, entra al dantien inferior y lo lleno. Sigo llenando con energía de la tierra. Rebalsa la energía en el dantien inferior y sube hasta el pecho, sale por los brazos y manos y llena el espacio que me rodea, llena la habitación,
permea todo el espacio con esta energía dorada de la tierra. Ahora voy a absorberla a través de todo el cuerpo. Inhalo y absorbo. Exhalo y me expando. Cuerpo energético, cuerpo espiritual se hace gigante. La cabeza en el cielo, la cintura en las nubes y los pies en la tierra. Como energía del cielo desde la coronilla. Llena el canal central, tomo energía de la tierra desde los pies. Llena el canal central, condenso ambas. Irradio, brillando en todas direcciones. Subo los brazos, inhalo. Conecto con la energía del cielo. Baja. Pasa por el cuerpo. Limpia. Purifica. Y enraiza. Inhalo y subo las manos. Conecto con la energía del cielo. Pasa por el cuerpo. Llega al piso. Envuelve paredes, techo y me protege. Inhalo y subo las manos. Conecto con la energía del cielo y la llevo al dantien inferior. Lleno el cuerpo físico, energético y espiritual. Bien. Pueden quedarse ahí en posición Gucci si quieren. Eso sería una simple meditación de conexión cielo y tierra para protegerme y llenarme antes de empezar el día. Les diría, incluso antes de cada terapia, entre paciente y paciente, si están viendo pacientes, o antes de hacer cualquier acción energética que involucre estar en un estado más como puro de energía. Es muy sencillo, muy cortita, se puede hacer, hay que aprenderla y practicarla muchas veces nada más hasta que uno la naturaliza, pero básicamente estoy llenando y conectando con energía del cielo y de la tierra en el canal central y desde el dantien inferior. Bueno, un poco eso era lo que les quería transmitir con esta idea de cómo por lo menos yo he interpretado y fusionado estas dos corrientes del Reiki y la medicina china. Hay mucho por enseñar. Si tienen alguna pregunta ahí pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Yo les comento así como a modo de como general. Yo empecé, bueno, este año y el año anterior también empecé con una formación en Qigong médico, que para mí es ese punto de conexión entre las dos, entre la medicina china y el Reiki. Estuve desde marzo hasta diciembre también con esa formación y me quedé corto este año también, arrancamos incluso un poco más tarde, pero estábamos toda la semana. Desde marzo, abril y mayo, ahí más o menos que estábamos arrancando hasta diciembre y todas las semanas aprendiendo sobre esto y nada, la verdad que para mí es un placer enseñarlo, practicarlo y compartirlo y esto es solamente una introducción, como un comentario para los que hacen medicina chino, para los que hacen Reiki, que espero que les pueda servir como esta visión y estas herramientas. La idea es que, bueno, si quieren aprender hay mucho material, pueden estudiar obviamente por su cuenta o ponerse en contacto más adelante. 2021 hay muchas cosas por venir, pero bueno, quería hacer esta devolución también en forma de ofrenda o regalo, contarles cuál fue mi camino desde que entré en contacto con el Reiki hasta el día de hoy y bueno, cómo he logrado o cómo he estado en esta búsqueda para ir fusionando estos dos caminos y poder hacerlos converger en esta medicina energética que para mí es de mucho valor. Así que bueno, si tienen algún comentario o pregunta, quedo ahí a disposición.
Bueno, ahora tengo micrófono, Pablo. Perfecto. Decime. Buen día. Buen día. Bueno, yo la verdad que me encantó la propuesta porque yo hace como 30 años que soy reikista y unos 15 que hice la maestría de Reiki. Y bueno, y un camino parecido al tuyo, hace 6 años me pareció que la continuidad natural era la medicina china. Estudié en ANMO, no sé si conoces la escuela. Y bueno, también fui a China y bueno, todo eso. Y bueno, siempre estuve buscando, siempre quise estudiar Qigong médico, pero no es fácil y era muy caro, etcétera. Así que bueno, me gustaría y bueno, siempre quise integrar estos dos mundos que creo que naturalmente deberían estar integrados, porque yo uso mucho Reiki cuando hago acupuntura y eso, y la verdad que hace circular mucho la energía y bueno, trabaja muy bien. Así que bueno, me gustaría saber conocer un poco más de eso y bueno, ¿y cuál es la diferencia real entre la proyección de Chi y el Reiki? ¿No? Siempre quise saber si es la misma energía, si es una energía diferente, cómo trabaja esto. Bueno, ahí yo creo que si haces Qigong médico, por ejemplo, y cultivas tu Chi y después lo proyectás, no es Reiki. estás gastando tu energía y después tenés que ir a recargarte. Si haces la conexión y estás realmente conectado con el cielo, conectado con la tierra, la haces circular por tu cuerpo y después proyectás, para mí ahí sí estás haciendo Reiki porque estás canalizando esta energía. Digamos, una sesión de Qigong médico bien hecha, deberías terminar la sesión con más energía que como empezaste, no con menos. ¿Entendés? Claro. Para mí esa sería como la diferencia fundamental. Si estás realmente conectado con la energía del cielo y la energía de la tierra, o no. Y esa conexión no es que se da de un día para el otro, es algo que se cultiva. Digamos, el trabajo energético del Qigong o del Reiki o de todo va como ampliando o dilatando energéticamente los canales para que circule más energía. Entonces, mientras más cultivo tengas, mientras más trabajes esta conexión, más energía vas a estar pudiendo canalizar. Eso por un lado. Después hay otros sistemas de Qigong médico donde no hacen la conexión, simplemente están cultivando la energía y les requiere cada vez más ejercicios de cultivo a través de posiciones estáticas, por ejemplo. Le dicen, empiezan con 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y de repente necesitan estar cada vez haciendo más carga porque cada vez que van a atender se descargan. A mí esa visión del Qigong médico no me gusta. Prefiero la versión del Qigong médico que donde estás conectado y estás canalizando y no que estás agotando tu reserva. Esa sería para mí la diferencia principal. Si bien hay distintos linajes de Qigong médico, están, digamos, estos que no te conectas con la energía del cielo y de la tierra, otros con los que sí. Claro, entiendo. Y también en Qigong médico está un poco la percepción, ¿no?, de la energía, que en Reiki, por lo menos yo les enseño y me lo han transmitido a mí también, esto de encontrar como que las manos son inteligentes y van a los lugares y reconocer los lugares donde hay poca energía, toda esa percepción que me parece que en medicina china no se enseña, ¿no? Y ese aspecto como chamánico, ¿no? Que es un poco chamánico en realidad. Que coincido con vos, en China nos enseñan un poco malas palabras, todo eso, y bueno, aprender a percibir los campos de dónde está el problema en la gente, ¿no? Que las manos van solas, por lo menos a mí me pasa eso. Sí, eso puede llegar a pasar. A ver, digamos, hay personas sensibles a la energía y personas que no. ¿Está bien? El no ser sensible a la energía tiene sus ventajas. Digamos, soy menos influenciable energéticamente por los campos que me rodean, porque estoy acorazado. Entonces, si yo soy terapeuta, pero no soy sensible a la energía, puedo estar en contacto con pacientes y no me pasa nada. Ahora, si soy sensible a la energía, voy a estar en contacto con pacientes y sí me va a influenciar. Y esa sensibilidad yo la puedo usar también para el diagnóstico, lo cual va a hacer que tenga unos tratamientos mejor dirigidos, por así decirlo. Yo personalmente me considero que no soy sensible a la energía, o por lo menos muy poquito. Entonces mi diagnóstico viene de la medicina china, viene del análisis de síntomas y signos y interpretación
o quizá incluso intuitivo. Te diría como que yo estoy integrando toda la información que tengo para arribar a un diagnóstico y decir, bueno, voy a hacer esto al momento de ejecutar la terapia. Pero sí, también la sensibilidad te permite detectar dónde hay exceso, dónde hay deficiencia. Hay personas que ven los campos energéticos, otros los perciben, puedes tener una conexión empática con el paciente y sentir vos en tu cuerpo lo que le está sintiendo el paciente. O sea, hay muchos tipos de formas en los cuales la información te llega. Puede ser a través de las manos, la percepción a través de las manos, u otra. Lo que te debería ayudar eso es a hacer mejores tratamientos, más específicos. Nada, con respecto a esto, bueno, quería agregar también, mi maestra Reiki siempre dice, o bueno, me dijo en su momento, el Reiki hace bien, pero no cumple expectativas, y eso como que a mí me dolió en el alma, dice, ¿cómo que no? Si yo quiero lograr un resultado terapéutico. Claro, la medicina china también, podríamos decir lo mismo. A ver, yo tengo un grupo de pacientes, y en general te dicen que hay como una ley que es 80-10-10, ¿no? El 80% de los pacientes se mejora, de decir, no sé, trato un grupo de pacientes con dolor de cabeza, ¿no? El 80% se mejora, el 10% mejora un poco, pero no mucho, y hay un 10% que no le pasa nada, ¿no? Eso en general en casi todas las terapias siempre hay un grupo de gente a los cuales no les es efectivo, otros que se mejoran un poco y otros que se sanan. Yo decía, no, bueno, yo voy a estudiar medicina china porque quiero que haga bien y que cumpla expectativas. Si viene el paciente con una patología, con un dolor o algo, y quiero que pase. Pero bueno, en la práctica me he encontrado con que es cierto, que no todos los pacientes se mejoran, por lo menos a nivel de cuál es su expectativa. Y bueno, hay un maestro de Qigong que decía que todos sus pacientes se mejoraban. Decía, algunos se mejoran físicamente, otros se mejoran energéticamente o emocionalmente o psíquicamente, y algunos se mejoran espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que aunque a veces la enfermedad física no se resuelva, quizás esa persona tiene una resolución espiritual o emocional o psíquica que le permite avanzar en su camino espiritual, ¿no? Aunque se mueran finalmente, no sé, muchos pacientes que llegan, que veo yo, que ya vienen en etapas, no sé, con cáncer muy avanzados, bueno, terminan muriendo, ¿no? Obviamente, todos nos vamos a morir, pero lo que buscan muchas veces es una resolución a nivel no solamente físico, sino energético, emocional y hasta espiritual, te diría. Así que bueno, en ese sentido puedo decir también que la medicina china y el Qigong médico hacen bien, pero no siempre cumplen las expectativas, ¿no? Pues a veces el paciente va demasiado tarde a buscar ayuda. Pero bueno, la idea es estar ahí al servicio y tratar de ayudarlos, aunque no sea que resolvamos la enfermedad específica del paciente, sí poder darles una ayuda y mejorar su calidad de vida en lo que sea de tiempo que les quede. Sí, y aparte, como a mí también me han enseñado, la parte activa realmente, el que se quiere o puede curar es el paciente, el que recibe, el receptor. Nosotros estamos a disposición, emitimos, pero digamos, finalmente no somos los últimos responsables de la sanación, ¿no? Sí, eso sí, en realidad la sanación es del paciente. El terapeuta prepara el escenario, es como el cultivo, ¿no? Uno prepara la tierra, la riega, pone la semilla, saca las malezas, pero la semilla, que es la sanación, el potencial de sanación, es del paciente, no es del terapeuta. Lo que sí podemos cultivar, como les decía, nuestra energía, nuestra virtud, para poder generar una influencia positiva sobre el paciente y que el paciente alcance su sanación gracias a la ayuda que le damos. Entonces es como que si participamos, pero no. O sea, si el paciente no está dispuesto a sanar, muchas veces por mucho que hagamos no vamos a lograr. O sea, no depende de nosotros. Siempre hay una parte, incluso a nivel más espiritual, podemos decir, el doctor trata, solo es Dios el que sana. No, pero bueno, también es el paciente el que se permite esa sanación. Sí, sí. Con todo su mundo y todo lo que tiene asociado a su enfermedad, que a veces son muchos factores y muy complejos, ¿no? Sí, exactamente. A veces la enfermedad es una forma que tiene la persona de lograr otros resultados, ¿no? Como siempre cada enfermedad tiene un efecto secundario, una ganancia secundaria que cuando es más importante la ganancia secundaria que la sanación en sí misma, no se logra una verdadera sanación porque el paciente se aferra a la enfermedad. Claro, es verdad, es verdad.
Bueno, voy a seguir con mucha atención y bueno, cuando no sé cómo podría ser el método de contacto, pero si abrís algún curso de Chikung médico a distancia, yo estoy Sí, en Cava. seguramente. Ahí les dejo en el chat el correo. Voy a empezar seguro, no sé todavía si febrero, marzo o abril, otra formación en Chikung médico. Este año dimos a distancia y estuvo bien. Obviamente la parte presencial es importantísima, pero no siempre se puede. Y bueno, también voy a dar cursos de fundamento de medicina china y sistema energético para los que necesiten esas herramientas. Mario, no sé si querías decir algo. Tenés el micrófono abierto, música de fondo. Pablo, tengo una consulta para hacerte. Sí, decime. Bien. De acuerdo a tu experiencia en los tratamientos con respecto a Reiki, para aquel que conoce los puntos de los distintos meridianos, la proyección de Reiki sobre los distintos meridianos para tratar, después de haber dado un diagnóstico desde la medicina china, ¿se hace más efectivo el tratamiento? O porque la visión básicamente de Reiki podría decirse a la forma de tratar que es proyectar sobre los chakras o si uno es sensible sobre las zonas afectadas, pero teniendo el conocimiento de los meridianos, entonces la proyección de Reiki sobre esos meridianos se hace más efectivo y en tal caso la proyección de energía de Reiki hacia los meridianos se efectiviza más puntualizando la energía a través de los dedos, con contacto o sin contacto. Pues yo puedo tocar el cuerpo o no, de acuerdo a tu experiencia, no sé si lo has experimentado esto. Sí. El flujo de energía, ¿cómo sería en ese caso, digamos? ¿Es más preciso? ¿Es más eficiente el contacto? ¿O la proyección, digamos, del dedo o la punta de los dedos sobre el punto meridiano? Sí. ¿O es intuitivo eso, digamos? ¿Has tenido...? Sí, bien, primero les voy a contar así como una anécdota como muy, muy reciente también. A mí me pasó, estaba tratando a un paciente, le hice primero masaje, después le hice acupuntura y después entré de vuelta en el consultorio, hice la conexión para empezar a hacerle un protocolo de tratamiento de Qigong médico. Cuando entro de vuelta, la paciente me empieza a decir que sentía como si yo le estuviera acomodando las vértebras en la espalda y sentía movimiento involuntario de las manos. Y todo eso pasó automáticamente. Yo ni siquiera estaba dirigiendo mi atención hacia esas áreas, si bien necesitaba una tonificación del riñón y el área lumbar. Pero lo que sí me pasó fue que cuando entré y hice la conexión cielo-tierra, ahí ocurrió ese fenómeno que dicen que la energía es inteligente y circula hacia donde tiene que ir. Bueno, como que es como si se hubieran rebalsado los canales del paciente en el momento que yo hice mi conexión, porque mis campos energéticos estaban en contacto con los campos del paciente, todavía no estaba tocando, y empezaron a ocurrir todos esos fenómenos de movimiento involuntario y esas sensaciones físicas. Después le hice un tratamiento de Qigong de tonificación, como para reforzar eso. Pero lo primero que pasó cuando yo hice la conexión fueron todas esas sensaciones que la energía, digamos, fue como el agua que va llenando todos los valles, ¿no? Va sola. Eso por un lado. Entonces, muy, muy asociado a esto que dicen de que, bueno, la energía es inteligente y va donde tiene que ir. Ahora, por otro lado, vos usás la palabra efectivo. Yo diría más bien específico, porque la efectividad es difícil de medir. Lo que puede hacer en Qigong médico, vos tenés proyección, por ejemplo, de palma plana, ¿no? Que es como el campo más extendido. Después esto le llaman palma de sauce, ¿no? Voy concentrando más. Después tenés dedos de espada, proyecto. Ya esto es un mudra más yang, ¿no? Porque estos dos elementos en madera y fuego es yang. Después tenés con un solo dedo, que ahí según el dedo que elijas, también tiene que ver con alguno de los elementos. Proyección con un solo dedo. Después tenés la técnica de aguja invisible, que es como si estuvieras manipulando una aguja, es concentrando más la energía. Entonces, hay dos fenómenos que ocurren en simultáneo. Por un lado, cuando uno llena el campo energético, la energía en abundancia va hacia donde tiene que ir. Eso ocurre. Por otro lado, vos podés dirigir específicamente y decir, bueno, voy a hacer técnica de aguja invisible, que es proyectar chi a un punto en la acupuntura,
y es súper específico porque vos sabés cuáles son los efectos que tiene ese punto, por ejemplo, no sé, en algún punto del canal vasoconcepción, del REN Chong, el REN 12, la influencia de todos los órganos SANG para tratar los problemas digestivos. Y haces proyección de chi, y en la proyección además puedes agregar color, puedes agregar sonido, puedes dirigir desde el punto por un canal en un sentido o en otro, a favor o en contra del meridiano. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, lo mismo que con la aguja cuando uno hace acupuntura, lo mismo con la proyección de chi, podés tonificar, sedar, regular, etc. Entonces, ¿qué puede ser? Con la proyección de chi puede ser muy específico, puede decir, por ejemplo, acá tengo que dispersar, entonces voy a generar una manipulación de dispersión, que eso para mí sí lo tiene el Qigong médico y no lo tiene el Reiki. Para mí el Reiki es como que si bien la energía es inteligente, hay condiciones en las que erróneamente puedes estar tonificando en exceso y eso es un peligro, porque agravas la condición. Y ahí necesitas saber manipulaciones de dispersión, de drenar energía y saber qué hacer con esa energía tóxica, importante también, cuando la estás drenando y cómo sacarla del paciente o regular, hacerla circular por un circuito, por los canales o por algún circuito específico. Por ejemplo, no sé, tengo un exceso de energía en la cabeza y la tengo que dirigir por los canales hacia las piernas para eliminarlo. Entonces, bueno, ahí sí, con el conocimiento de los canales me ayuda para regular o drenar ese exceso que hay arriba y llevarlo hacia abajo. Entonces, bueno, como que puede ser más específico con el conocimiento de la medicina china, de los puntos de los canales. Si sos reikista, te conviene, mientras más información tengas del campo energético, más elementos vas a tener. Es decir, bueno, a ver, el paciente que tiene dolor de cabeza, bueno, no es que le voy a poner solo las manos en la cabeza. En la medicina china, ¿qué hacemos? Tratamos local y distal, sobre todo, y si hay un exceso tenemos que, es como dirigir el tránsito, ¿no? Llevar ese exceso hacia otro lugar. Entonces, conocer los canales que puede servir para dirigir mejor la energía. Porque si solo tengo dolor de cabeza y solo le hago proyección de chi a la cabeza, puedo estar agravando una condición de exceso, llevando más energía a donde ya hay un exceso. Por eso la precaución de diagnosticar exceso y deficiencia, que en el Reiki muchas veces no está muy claro, está bueno. Y saber cómo tonificar la deficiencia y cómo regular el exceso, para mí es súper importante para no empeorar condiciones preexistentes. Una pregunta más. Sí. Dentro de esto que estamos hablando. Te decía en la pregunta anterior, de acuerdo a tu experiencia, si el contacto con el cuerpo físico del paciente, en el caso de estar proyectando energía, si lo habías notado más preciso o eficiente, o dejar un espacio entre el cuerpo y las manos, en este caso, resulta de igual manera o mejor. Digo, porque la experiencia mía, en relación después a que el paciente me cuente qué es lo que ha sentido, he tenido distintas apreciaciones de los pacientes. Por ahí, cuando acerco las manos al paciente sin tocarlo, pareciera ser que se da como el efecto de un foco, ¿no? Existe un polo positivo, un polo negativo, y la resistencia es el éter, supongo, ¿no? Entonces hay una proyección energética que se hace bastante presente, pero cuando toco el cuerpo del paciente, mi sensación de energía y la sensación de energía del paciente, en muchos de los casos, es prácticamente mínima. Sí. Es como que se tocaran ambos polos y no se está produciendo ese desplazamiento, esa proyección energética. Y más allá de la sensación, entiendo yo que la digitopresión, por ejemplo, o incluso en los mismos tratamientos de Reiki más ortodoxos, como el japonés, donde existen palmadas, donde existen ciertos masajes, existe la transmisión energética, sí o sí, más allá del contacto. Pero bueno, nunca me expliqué por qué este fenómeno de diferencia entre proyectar las manos o tocar al paciente. No sé si eso tiene alguna diferencia específica, real, que se pueda llegar a transmitir. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad energética. A ver, pacientes por ahí que no son sensibles a la energía, que están como muy acorazados energéticamente, conviene el contacto físico.
digamos, conviene, entre comillas, depende, si vos querés que el paciente tenga sensaciones. A veces el paciente puede no sentir nada y el efecto terapéutico ser muy grande, o a veces el paciente puede sentir muchas cosas pero no tener ningún efecto terapéutico. Entonces, lo que sienta o no el paciente no siempre te va a dar una idea de que vaya a ser un efecto terapéutico mayor o menor. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque vos podés tener un paciente que se sacude en la camilla, que ve luces de colores, escucha ángeles y sonidos y olores y que sigue igual. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo lo que he visto, a ver, en Qigong médico, cuando haces contacto físico, es muy sutil, la fuerza se llama masaje Qigong. Cuando no haces contacto se llama proyección de Qi. Pero es lo mismo. Yo creo que habría que combinar siempre las dos técnicas. En general, la combinación de técnicas tiene efectos sinérgicos, tiene mejores resultados. Yo cuando hago una sesión, a veces hago masaje, acupuntura, Qigong, auriculoterapia, le sumo, no sé, aguja de fuego, otra. Voy combinando porque yo no siempre sé cuál es el nivel de sensibilidad energética que tiene el paciente, entonces por las dudas es como que le apuntás en varias frecuencias a la vez. Ahora, en pacientes que sí son sensibles a la energía, quizá no necesitas hacer acupuntura, porque lo sienten muy fuerte. Dicen, no quiero acupuntura porque siento la electricidad y no me hace bien. O de repente, no sé, si hay una contractura muy, muy fuerte y vos le vas a hacer masaje, en vez de ir con fuerza sobre ya la resistencia, vas como blando, ¿no? Para que el paciente afloje. Ante ese contacto que es suave, se afloja y a partir de ahí puedes hacer un trabajo con o sin contacto. Tenés que ir viendo también qué es lo que sentís. Si vos, no creo que sientas lo mismo en cada paciente. A algunos pacientes vos vas a acercar la mano y tener muchas sensaciones o no. Yo lo que hago, depende, es como que a algunos pacientes les hago tratamiento de Qigong estando ahí al lado sobre el paciente, con o sin aguja, según como sea la sesión. A veces vienen a buscar acupuntura, a veces no. O a veces dejo al paciente en la camilla haciendo su sesión de acupuntura y yo me voy del consultorio, me salgo, entro en como meditación y hago como una especie de tratamiento a distancia, aunque lo tenga a 2 metros al paciente, ¿no? Porque siento que necesito como respetar más el espacio y que el paciente logre una relajación y yo hago mi trabajo energético desde una distancia. Ni siquiera 20 centímetros, estoy como afuera del consultorio. Pero en general, en lo que son los protocolos de tratamiento de Qigong médico, a veces hay una mano que está en contacto o estás como a una pequeña distancia y hay algunas técnicas que son de masaje Qigong que sí, haces un contacto leve, pero haces un contacto. Yo creo que tenés que ir explorando, no te puedo decir una es más efectiva que la otra, depende de la sensibilidad del paciente. Un paciente que sea sensible a la energía, quizá no necesites hacer contacto físico. Y en un paciente que no lo sea, quizás sí lo necesite. Eso como un quizá, no te digo como una regla general, porque tenés que ir viendo qué pasa con cada caso, me parece. Pero sí, a veces, o sea, si haces contacto es como si se cerrara el circuito y quizá decís, bueno, no tenés la misma sensación energética, porque la percepción sutil no va por el canal del tacto, va como por otro canal. Entonces por ahí puedes dejar de sentirlo. Y también depende, si estás en el primer campo Wei Chi, que tiene más que ver con el cuerpo físico, estás como muy cerca de la superficie. Si estás en el segundo campo Wei Chi, es un poco más alejado, que es como el campo más emocional, tenés que levantar un poco, y en el tercer campo Wei Chi estás incluso un poco más lejos. Entonces depende a dónde esté la patología, es el nivel de proximidad que vayas a tener con las manos. Por ahí quizás cerca no sentís nada y un poco más arriba sí sentís, porque su desequilibrio energético está como en ese nivel, ¿entendés? De acuerdo. Es una interpretación que yo hago, pero digo, a veces el problema del paciente es físico, a veces es emocional y a veces es mental. Entonces depende de dónde está el desequilibrio, dónde lo vas a sentir más fuerte. Bien, claro, pues en definitiva es básicamente de acuerdo a la sensibilidad del terapeuta y lo que va viendo que necesita el paciente. Claro, la pregunta era si realmente había una explicación técnica que pudiera darse con respecto a esto. Bueno, ya me lo explicaste. Gracias. Bien, a mí lo que me ha pasado, que es lo que me sorprende del Reiki, es que haciendo sesión de Reiki nada más, ¿no? Yo hago la sesión de los chakras desde la cabeza hasta los pies, o como sea el protocolo, y no siento nada. Y el paciente siente un mundo de sensaciones y me cuenta cosas, visiones, recuerdos, la sensación de que hubiera otra energía por ahí.
es como muy loco eso, en el sentido que cuando uno hace Reiki, me parece, estás trabajando en el campo del paciente, pero las experiencias son del paciente, no son del terapeuta. Sí. Vos podés no sentir nada y el paciente tener un montón de sensaciones y un efecto terapéutico muy grande, y uno está como observador o testigo, o ni siquiera, simplemente estás ahí como en un espacio neutro. Claro. También puede ser que, no sé, yo hago una sesión y tengo un montón de sensaciones y el paciente no sea sensible a la energía. ¿Y sentiste algo? No, me dormí. Porque el Shen se va, ¿no? Es como que el Shen, la conciencia, entra en relajación y se va y abandona el cuerpo para no sentir precisamente. Entonces eso es como un mecanismo de defensa también que a veces tienen los pacientes. Claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Les quería dejar comentario. Recuerden, este seminario es sin cargo. Si quieren hacer aportes voluntarios, ahí después me avisan y les paso el enlace, o me escriben y les digo cómo hacerlo. Y bueno, esto más o menos era el tiempo que tenía disponible para esto, pero si tienen alguna otra pregunta me quedo hasta que las resolvamos todas. No sé si quieren hacer algún comentario más o pregunta. Pueden usar el chat también. Bueno, gracias por estar. Un 2 de enero. La gente no suele levantarse temprano en general. Recuerden, cultiven la virtud, tengan una práctica diaria, la que sea, la que tengan, cuiden su energía, y si pueden hacer algo para ayudar a los demás, primero tienen que estar bien ustedes, así que no dejen de cuidarse primero ustedes y después a los demás. Para este año tengo muchos proyectos, me voy a tomar una pausa ahora en enero, pero esténse atentos, escríbanme para estar en contacto, y después les paso la grabación. Que bueno, se vienen muchos proyectos interesantes para seguir aprendiendo en este camino de las terapias. Así que nada, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, es muy interesante el seminario y bueno, tenemos que amar esto, ¿no? Para estar el 2 de enero acá. Sí, yo, si no fuera por el calor seguiría dando clases y cursos y chikung, pero bueno, también hace falta una pausa para reflexionar y recapitular un poco también. Así que bueno, gracias por estar acá y espero que les haya gustado. Pueden compartirlo con quien tengan ganas si creen que les va a hacer bien. Y ahí estamos en comunicación. Ahí les dejé el correo. Después ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos.